Ah, sí, dice, Génesis 27:43, dice, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días, hasta que se calme el furor de tu hermano. Ok, necesitamos un contexto. Lo que está pasando ahorita es básicamente que Esaú, al serle quitada la herencia, al él haber actuado mal y que eso ocasionara que Dios le quitara la herencia, y que se le fuera quitado también la bendición, se llenó de ira en contra de Jacob, su hermano. ¿Ok? Se llenó de ira tal que quería matarlo, quería asesinarlo en el momento en el cual su padre ya no estuviera vivo para verlo. Entonces, lo que hace ahí su mamá de Jacob, Rebeca, es que va y se acerca con él y le da una indicación. Quiero que te vayas a Harán. Huye a casa de mi hermano Labán. Entonces le dice a Jacob, quiero que vayas ahí con mis familiares porque vas a estar seguro allá. Mientras no esté calmada la ira de Saúl, este lugar no es seguro para ti. Entonces vas a tener que irte de casa. ¿Ok? Le dice. ¿Va? Versículo 45. Hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Y entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? ¿Ok? Esta parte la vamos a observar antes de ver el encuentro con Dios. Vamos a observar nosotros la reacción que tiene aquí Rebeca. ¿Ok? Luego vamos a ver la reacción que tiene Esaú. ¿Ok? Ahorita les digo dónde comienza, pero por lo menos vamos a seguir leyendo. Esta es la reacción de Rebeca. Versículo 46. Entonces Rebeca dijo a Isaac, estoy cansado de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujeres de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Lo que hace ahí Rebeca es que le dice a Isaac, si Jacob se llega a casar con hijas de Het, como se casó Esaú, voy a sufrir yo la vida. Pero le dice eso básicamente porque sabe que Isaac también piensa de la misma forma. Y entonces lo que va a hacer Isaac va a ser decirle que vaya y busque su esposa en, en la casa de su hermano de Rebeca, Labán. ¿Ok? Que no busque esposa en esa tierra, sino que la busque junto con sus familiares. ¿Va? Entonces dice el versículo 1 del capítulo 28. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, que también te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob, y éste fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Ahora va la reacción de Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo, le dio órdenes diciendo, no tomarás para ti de entre las hijas de Canaán. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebaiot. Está medio confuso por la cantidad de nombres, pero básicamente lo que hizo Esaú fue que como vio que no les agradaban sus esposas de Esaú, en ese momento fue y se buscó otra, ¿no? Fue y buscó otra esposa, y en este caso buscó una esposa del lado de, eh, de sus familiares, de su padre.
que era en este caso Ismael. Ismael era el hermano de su padre y había tenido también descendencia, ¿no? Entonces fue a buscar ahí una esposa y encontró una que se llama Maalat, ¿ok? Entonces fue y buscó a esa esposa y se casó con ella, Maalat, ¿ok? Y ahora regresamos y ahora va a ser la historia de Jacob. Entonces vamos a ver tres personajes hoy. La historia de Rebeca, la historia de Saúl y la historia de Jacob. Versículo 10. Jacob salió de Berseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Y también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente y hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Ok? Entonces, ahí está el tercer evento. ¿Va? Entonces, básicamente, lo que vamos a estar observando el día de hoy es cómo es que Dios está contigo, ¿sí? Aun cuando tú y yo cometemos errores, por su gracia, Él está con nosotros, ¿ok? Pero antes de que observemos que Dios está con nosotros por su gracia, vamos a observar las historias de Rebeca y la historia de Saúl, con quienes en este momento no se nota que esté Dios. ¿Y saben por qué es? Porque ellos no se están entregando a la gracia de Dios, sino es que ellos están procurando actuar no por gracia, sino por sus propias obras. ¿Ok? Básicamente la diferencia entre la gracia y las obras es esta. Yo, en la gracia, dependo completamente de lo que Dios hace. Yo, en las obras, dependo de mi actuar para estar bien con Dios. ¿Sí? En una, ya estoy bien con Él, por Él, ¿sí? No por lo que yo hago. En la otra, no sé esto y por mis esfuerzos busco estar bien con Dios, ¿sí? Busco que mi vida vaya bien. Busco, por mis esfuerzos, que las cosas que me rodean sean de acuerdo a lo que yo quiero, ¿ok? Entonces, esto es lo que estaba pasando por la cabeza de Rebeca y por la cabeza de Saúl, ¿sí? Hay que admitir que de dos formas muy distintas, porque Rebeca era creyente y Esaú no, ¿ok? Pero por ellos dos estaba pasando la misma idea. Dependamos de nuestras obras, ¿ok? Vamos a observar cómo es que notamos esto. Primero, en Rebeca. Rebeca, les digo, era creyente, pero a pesar de que era creyente, en este momento no estaba creyéndole a Dios, no estaba dependiendo de su gracia, sino que estaba dependiendo de qué podía ella hacer. Entonces, en este momento, lo que está pasando es que ella empieza a temer por la vida de su hijo. Jacob está siendo amenazado de muerte. Entonces, no sabemos qué le va a pasar, ¿no? Y Rebeca, en vez de confiar en la palabra de Dios, va y recurre a sus obras. Ella tenía la palabra. Ella sabía que Dios había dicho que Jacob iba a gobernar arriba de su hermano. La palabra de Dios había dicho que él iba a tener descendencia, porque iba a heredar el pacto de Abraham y a través de él entonces iba a haber múltiples naciones, ¿no? Que iban a ser bendecidas. Todo eso lo sabía ella, pero aún así teme que su hermano Esaú le puede quitar la vida. ¿Ok? Entonces, lo que hace ella por ese temor es que va y le dice: Hijo mío, vete y aléjate de este lugar. Huye hacia Harán. ¿Ok? Entonces está controlando ella la situación. Como no quiero que mueras,
por qué se me ocurre a mí, cuál es mi plan. Mi plan es que te vayas hacia Harán, ¿sí? Y no se queda ahí su plan, ¿no? Para conseguir que se vaya hacia Harán, recurre otra vez a sus propios esfuerzos. Entonces, lo que hace para conseguir que se vaya a Harán es que va y hace un pequeño engaño a Isaac. Dice básicamente ella en su mente, no sé si Isaac te va a dejar ir a Harán, pero creo que lo puedo convencer al decirle que no deberías casarte con una mujer de aquí, ¿sí? Entonces, básicamente ella dice, yo ya sé que a él tampoco le gusta que tú te cases con alguien de aquí. Entonces, vamos a decirle esto para que después de eso él reflexione como si fuera su idea. Deberías conseguirte una mujer de la casa de tu familia, no de aquí, ¿sí? Entonces, vayas este engaño, ¿no? Y este engaño lo observamos cuando ella básicamente se acerca y le dice, versículo 46, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het, que eran las esposas de Saúl. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como, como estas, de las hijas de esta tierra, para mí, ¿para qué me servirá la vida? ¿No? No te está diciéndole básicamente algo que no es lo principal que está en su mente, ¿no? En su mente ella está, no quiero que se muera mi hijo, por eso quiero que se vaya, pero lo que le dice Isaac es, no quiero que se case con una mujer de aquí, para que él tenga la idea. Sí, cierto, yo tampoco quiero. Vamos a mandarlo a Harán, a la tierra de tus padres, ¿sí? Entonces ella intenta controlar las cosas, ¿notan? ¿Va? Ahora, ¿cómo sale cuando una persona intenta controlar la situación? ¿Cómo salen las cosas? Y la respuesta de este pasaje es, las cosas salen mal, ¿ok? Este pasaje básicamente nos muestra el principio de el hombre hace planes, pero Dios es el que decide finalmente, ¿sí? Entonces el hombre hace planes y piensa que todo va a salir de la forma en la que él quiere, pero no necesariamente va a ser así. Nuestros planes no son infalibles y pueden salir muy mal, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer planes, claro que sí, pero recurriendo a Dios siempre, dependiendo de Él y que finalmente sepamos nosotros, Él va a ser quien decide, no diciendo que sea mi plan y solo mi plan lo que va a ser hecho, ¿sí? Entonces aquí es bien interesante observar cómo es que sale mal el plan de Rebeca, ¿ok? Vamos a observar unas partecitas de los versículos para que veamos cómo es que sale mal este plan de Rebeca. Y si soy honesto, está bien triste, porque Rebeca dice ciertas cosas que no quiere que pasen, pero por su mismo plan suceden, ¿ok? Entonces vamos a ver una de estas. Dice el versículo 45. Dice el versículo 45. Hasta que la ira, ve hacia allá, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Y entonces enviaré y te traeré de allá, porque he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día. Ok, ahí está la parte que ella no quería que sucediera y que terminó sucediendo. ¿Ok? Ella dijo, yo no quiero perderlos a ustedes dos. ¿Sí? ¿A qué se refería eso? Ella básicamente sabía, si muere Isaac, Esaú te va a asesinar a ti. Entonces te veré perdido a ti. Y en su mismo odio de Esaú que causa este asesinato, yo perderé a mi otro hijo. Entonces voy a perderlos a los dos. Me voy a quedar sin ninguno de los dos. Mejor aléjate un rato. Noten que ella pensaba que la ira de Esaú se iba a bajar. Pensaba ella que iba a olvidar lo que había sucedido. Pensaba ella que iba a poder enviar a personas para que lo trajeran a Jacob. Pero eso no sucede. No sucede en ningún momento que Rebeca envíe a personas para que traigan a Jacob de vuelta. Lo que sucede en vez de eso es que pasan 20 años hasta que regresa Jacob. Y para este momento, lo que se cree es que Rebeca ya había muerto. Entonces, nunca se le pudo enviar para que viniera de vuelta. ¿Por qué? Porque la forma en la que controló la situación se salía de su control.
Ella pensaba que lo estaba controlando bien, que su plan era bueno, que iba a resultar, pero no fue así, ¿no? Entonces, si tú y yo vamos y tratamos de controlar las cosas, no necesariamente va a salir así. Cuando ella dice, ¿por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos? Y aún así, sufrió la pérdida de los dos en ese mismo día. Cuando se fue Jacob, sufrió la pérdida de Jacob porque no lo volvió a ver. Ahí dentro, en el mismo lugar que seguía Esaú, estaba perdido porque seguía con ese odio que le duró tantos años, ¿sí? Entonces perdió a sus dos hijos, a pesar de que planeaba para no perderlos, ¿ok? Entonces cuando tú y yo vamos hacia las obras, a controlar nosotros todo, las cosas no resultan de la forma en la que queremos, ¿sí? Es básicamente esta la idea que surge, ¿no? Tú y yo lo que tenemos que hacer más bien es depender de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que sea lo que guía nuestras decisiones, ¿sí? Y si nosotros dependemos de eso, aunque no salgan las cosas en el tiempo que queremos o de la forma en la que queremos, saldrá lo mejor que puede salir, ¿sí? Entonces esa es la primera reacción, la reacción de Rebeca, ¿va? La segunda es la de Esaú. ¿Qué es lo que sucede con Esaú? Vamos a avanzar unos versículos adelante, ¿va? Lo que sucede básicamente, después de esto, del plan de Rebeca, es que Isaac manda llamar a Jacob, lo bendice, le dice, ve a la tierra, consíguete una mujer de allá, y de repente lo que sucede aquí es que Esaú lo escucha lo que estaba pasando, ¿sí? Y básicamente lo que ve Esaú es que cambiaron los roles. Noten cómo cambiaron los roles. Versículo 1. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Ahí se ven un cambio de roles claro. Si tú vas y te regresas un capítulo, no lo vamos a hacer por el tiempo, pero en el capítulo 27, versículo 1, lo pueden checar, se ve que Isaac llama a su hijo, pero no fue a Jacob, fue a Esaú, ¿ok? Entonces hay un cambio de lugares. Ahora ya no está llamando a Esaú, ahora está llamando a Jacob, ¿sí? Llamó a Esaú en el capítulo 27 para bendecirlo, y ahora ya no lo está llamando para bendecirlo, está llamando para bendecir a Jacob, ¿sí? Después de eso, lo que ve Esaú es que, noten para que vean lo que ve, dice el versículo 6. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob, vio que lo amaba, vio que lo estaba procurando, ¿no? Que procuraba su bien y que lo había enviado a Padán Aram, para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo, le dio órdenes, diciendo, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Noten, eso es todo lo que vio. Vio que Isaac amaba ahora a Jacob. Vio que Isaac le dijo, no tomarás mujeres de la tierra de aquí, ¿sí? Y entonces vio, versículo 7, que Jacob había obedecido a su padre y se había ido a Padán Aram. Versículo 8. Vio, pues, Esaú, que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Notan, todo está fraseado con esta idea de Esaú vio esto, ¿ok? Básicamente lo que sucede aquí es que Esaú vio que estaba mal su vida. Delante de sus padres, lo que había tomado de decisiones Esaú eran malas decisiones. Todo estaba mal, ¿sí? Vio que no les agradaban sus esposas, vio que no estaban bendiciéndolo a él, sino que estaban bendiciendo a Jacob, ¿ok? Vio que todo estaba mal. Y entonces, ¿cuál fue su reacción de Esaú? Ya la fraseamos hace rato, ¿no? No fue recurrir a la gracia de Dios y decir, ok, he actuado mal, pero ahora quiero estar contigo, Dios, que tú dirijas mi vida. Y ya lo que sea que tú des, va a ser lo bueno. No, no dijo eso. Dijo él, voy a recurrir a mis obras y voy a procurar conseguir yo el favor de mis padres otra vez. ¿Sí? ¿Qué hizo entonces Esaú? Esaú dijo, ok, están bendiciendo a Jacob y le están pidiendo que no se case con mujeres de la tierra. Lo que voy a hacer entonces para conseguir la bendición
de mis padres es que voy a casarme con una mujer que no sea de la tierra, sino que sea de nuestra familia. ¿Ok? ¿Notan ahí lo que sucedió? Entonces dice versículo 9, entonces Esaú fue a Ismael, su tío, y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Malat, una hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. ¿Ok? Entonces lo que hace aquí es que por su propia decisión, por sus propias obras, busca conseguir otra esposa para conseguir el favor de sus padres. Ahora pregunta, aquí no nos dice, pero ¿creen que haya salido bien esto? La respuesta es que lo más probable es que no, ¿sí? Porque aquí está claro lo que está sucediendo, ¿no? Esaú no comprende lo que tiene que hacer, no entiende. A pesar de que ha fallado una y otra y otra y otra vez, no aprende de sus errores. Sigue dependiendo él de sus propias obras para conseguir el favor. Sigue intentando conseguirlo de formas superficiales que no cambian su ser como tal, ¿sí? Y lo hace de formas que no son lógicas. Porque, por ejemplo, aquí se va y se casa con una mujer que es descendiente de Ismael. Si ustedes se acuerdan de la relación entre Ismael e Isaac, no era una buena relación. Ismael e Isaac habían terminado peleados, ¿sí? Ismael había sido el niño que había sido rechazado, donde no se pasó el pacto. Y aún así, él va y agarra a este hijo rechazado y dice, esto le va a complacer a mi padre, ¿sí? Esto es muy similar, a lo que sucede cuando tú y yo vamos y recurrimos a nuestras acciones, a la religión, para poder procurar el amor de nuestro Padre. Lo que hacemos nosotros es muy similar a esto, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Pues a lo que no le gusta a Dios es, ejemplo, que yo no, no sea lo suficientemente religioso, que no lea lo suficiente, que no ore lo suficiente, que no evangelice lo suficiente, que no lea mi Biblia lo suficiente, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer yo es que tengo que acercarme y hacer todas esas cosas, ¿sí? Y hay un cierto sentido, ¿no? Porque sí es cierto, sí, alguna parte, pero no llega a la conclusión correcta, ¿ok? Es un ejemplo, ¿no? A Dios no le gusta que nosotros oremos poco, eso es cierto. No le gusta que leamos la Biblia poco, no le gusta que evangelicemos poco, ¿ok? Pero hacer estas cosas no te va a conseguir el amor de Dios. Hacer estas cosas para conseguir su bendición es una pésima forma de actuar. Más bien, hacemos todas estas cosas porque amamos a Dios, porque procuramos primero amarlo, reconocerlo como rey, y entonces de todo esto que surge, que lo adoramos, surgen estas acciones. No para conseguir su favor. ¿Ok? Aquí lo que estaba haciendo era esto, quiero conseguir su favor, voy a hacer estas acciones. Y estas acciones van a conseguir que yo esté bien con él. Pero esa no es la forma en la que funciona. ¿Ok? Entonces aquí se coloca Esaú como un ejemplo también de algo que no se tiene que hacer. ¿Ok? Y ahora terminamos nosotros, y ahí sí es donde nos vamos a meter más, con lo que sucede con Jacob. ¿Ok? Jacob. Y es bien interesante, porque básicamente lo que observamos aquí que sucede es que Jacob tampoco sabía el método correcto, ¿sí? Pero Dios va y le revela el método, ¿ok? Jacob, en este caso, lo que está haciendo bien hasta ahorita es que no está procurando por sus acciones ser aquel que consigue el favor de Dios. De hecho, ahorita ni siquiera está buscando el favor de Dios, pero Dios va y lo encuentra a Jacob. Dios va y se acerca a él, ¿sí? Y lo que hace después de eso nada más Jacob es que ahora solo tiene que depender de la gracia de Dios, ¿ok? Y va a ser bien, bien, doloroso porque al inicio no depende de la gracia de Dios del todo. Comienza dependiendo de la gracia de Dios, luego como que falla y luego tiene que volver a aprenderlo y luego como que falla y vuelve a tener que aprenderlo hasta que ya aprende la lección bien, básicamente, pero le toma muchos años, ¿no?
Entonces, aquí la idea principal para hoy va a ser, Dios se presenta con su gracia. Lo que tenemos que hacer tú y yo es observar que es su gracia la que se está presentando, ¿va? Y a partir de ahí ya tenemos un buen inicio. Si tú observas que es la gracia de Dios la que se presenta, por lo que se presentó a ti, no por tus acciones, tenemos un buen inicio, ¿va? Entonces, esa va a ser la idea. Cada quien lo va a tener que reflexionar en su lugar, así como de no decir, Dios se presentó conmigo porque yo era bueno, no decir, Dios se presentó conmigo porque yo he obrado ciertas cosas, no, ni siquiera decir, Dios se presentó conmigo porque yo fui a la iglesia o porque yo leí la Biblia, ninguna de esas. Dios se presentó contigo porque Él es lleno de gracia, ¿ok? Es la que tenemos que decir, ¿no? Entonces vamos a observarlo ahora sí en la historia de Jacob y comienza versículo 10. Versículo 10. Jacob salió de Berseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Ok, vamos a ver el encuentro de Dios con Jacob, ¿ok? Y quiero que notemos ciertas cositas que nos hablan de nuestro propio encuentro con Dios. Noten el versículo 11. ¿Cómo es que ese encuentro con Dios puede suceder en cualquier lugar? ¿Ok? Puede suceder en cualquier lugar. ¿Ok? Noten. Dice el versículo 11. Llegó a cierto lugar. ¿Sí? Bien eh, posible que lo pasemos de ser percibido, pero son palabras bien importantes. Jacob llegó a cierto lugar y son palabras bien importantes porque luego sabemos que se encuentra con Dios ahí, ¿no? Pero ese lugar no tenía nombre, no era un lugar importante, no era un templo, no era un lugar relevante en lo absoluto, ni siquiera se describe cómo era ese lugar, ¿sí? Cualquier lugar puede ser el lugar donde te encuentras con Dios. Y entonces cualquier lugar puede pasar a ser el lugar más importante de tu vida, ¿sí? Esa es la forma en la que aparece aquí. Cuando una persona va y se enamora de alguna persona, a primera vista, el lugar donde sucede como que toma cierta importancia, ¿no? Y cada vez que pasa por ese lugar, va y recuerda, ahí es donde sucedió que yo conocí a esta persona, ¿sí? Yo recuerdo que a mí me pasó eso, por ejemplo, ¿no? Yo sé dónde fue la primera vez que observé a Luz, por ejemplo, ¿sí? Todavía me acuerdo dónde fue la primera vez que tuvimos nuestra cita, nuestra primera cita, dónde fue la primera vez que nos besamos, dónde fue la primera vez que todo esto, ¿no? Porque se vuelven lugares importantes, pero al inicio no lo eran cualquier lugar, ¿sí? Misma idea y deberíamos de reconocerlo más todavía con Dios, ¿sí? Dios hubo un lugar en el que se encontró por primera vez contigo. ¿Cuál fue ese lugar? ¿Sí? ¿Fue en algún lugar especial? Quizás no, muy probablemente no. Muchos pastores y predicadores a través de los años han contado sus historias de conversión y sucedió cuando estaban caminando por la calle. San Agustín, uno de los más famosos, sucedió mientras se encontraba en un patio y escuchó a unas personas, a unas niñas cantando, ¿sí? Que estaban jugando y estaban cantando una canción y esa canción le hizo recordar la escritura y con esa escritura se convirtió. Pero era cualquier lugar, ¿sí? Pero se hizo un lugar relevante porque se podía encontrar con Dios, ¿sí? De la misma forma, todo lugar entonces, el día de hoy, puede ser relevante para tu vida y para mi vida, porque en todo lugar nos podemos encontrar con Dios el día de hoy. Y eso debe ser bien importante. En todo lugar te puedes encontrar con Dios. Y entonces va a este lugar y agarra un nuevo valor. Dice, llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y aquí de repente no se ve en el español, pero aquí ya cambió la cosa por completo. Aquí cuando dice tomó unas piedras del lugar, ahora ya está diciendo que no es solo un lugar, cierto lugar, sino que ahora es el lugar. Les digo que no se ve en español porque los traductores no lo pusieron porque se vería raro, pero en el hebreo
cuando escriben del lugar, le ponen el lugar, ¿sí? Como un lugar especial, un lugar lleno de valor. Misma idea con la siguiente. La puso de cabecera y se acostó en el lugar. Sería la traducción literal, ¿no? Ahí si pueden, si no les da miedo hacer esto, ¿no? Pueden rayar en sus Biblias y quitarle esa parte que dice aquel y dejarle con el lugar, ¿sí? Porque era un lugar especial. Que ahí lo que estaba señalando es que iba a tener un buen significado este lugar. Iba a ser muy importante para Jacob este lugar, ¿sí? Después se ve que lo renombra a este lugar Betel, porque se encontró con Dios ahí, ¿sí? Este lugar adquirió una cantidad enorme de significado para Jacob, a pesar de que al inicio no lo tenía, porque se encontró ahí con Dios, ¿sí? Y no sabía él que se iba a encontrar, porque no era especial ese lugar, y la única razón por la que estaba en ese lugar es porque ya había sido de noche, porque ya no podía continuar con su camino, porque tenía que descansar. Esa fue la razón, ¿sí? No fue porque él estuviera buscando a Dios en ese lugar. ¿Cuánto más encontraremos nosotros lugares especiales si en esos lugares buscamos a Dios? ¿Sí? Hay que hacer eso, buscar a Dios constantemente. Ahora, la forma en la que sucede este encuentro es que Jacob tiene un sueño. Tuvo un sueño, dice el versículo 12, y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Bien importante. Aquí, la imagen que observa Jacob es la de una escalera, ¿ok? No se sabe qué tipo de escalera. Hay unas personas que piensan que esta escalera está haciendo referencia al tipo de construcciones como los sigurats. Les voy a escribir el nombre para que ustedes lo vean. Sigurat, que es como lo de la Torre de Babel, ¿ok? Si ustedes se acuerdan de la Torre de Babel, era una construcción que iba hacia arriba y básicamente iba haciéndose como cada vez más pequeña conforme iba avanzando, ¿ok? Porque eran unas especies como de pirámides, que es que no tengo otra imagen mejor yo que las pirámides, por las que iba subiendo y hasta llegar hasta un lugar muy alto, ¿ok? Entonces hay gente que imagina esta escalera de esa forma, ¿no? Como si fuera un tipo sigurat, ¿no? Nosotros en nuestra cultura tenemos un tipo de escaleras, diferentes, ¿no? Que son ahora las que son este, como dos varas que sostienen varios escalones, ¿no? Y tú puedes ir subiendo a través de ellos, ¿no? Y puede ser que esa es la imagen que está proyectando aquí. No se sabe la imagen como tal, es un ambiente que es surreal, porque la idea aquí no es decirnos, en verdad, hay una sola escalera que es para llegar al cielo, ¿sí? La idea aquí no es esa. La idea aquí es lo que comprende Jacob tras observar que junto con él estaba una escalera al cielo, ¿ok? Esa es la idea. Junto con Jacob había una escalera al cielo, ¿va? Entonces, se observa que mientras él está dormido, este, puede ver las cosas que no ve usualmente con los ojos. Y hay en este mundo invisible un contacto constante con el cielo, en el cual ángeles bajan desde el cielo hasta la tierra. Ángeles suben de la tierra al cielo, ¿sí? Ahí vienen varias cosas importantes, ¿no? ¿Por qué están bajando los ángeles? ¿Por qué están subiendo? Es una primera pregunta que nos podemos hacer, ¿sí? Ok, los ángeles están bajando y están subiendo porque los ángeles tienen dos tareas principales, ¿ok? Dos tareas principales. Una primera tarea de los ángeles, que es de donde viene su nombre, ángel, es que son mensajeros. Entonces la palabra ángel significa mensajero, ¿ok? Entonces los ángeles son mensajeros de parte de Dios. Van y traen mensajes que vienen de parte de Dios, ¿sí? Eso lo hicieron en varias ocasiones en la antigüedad. Por ejemplo, cuando se acercaron y hablaban con Abraham, cuando se acercaban y hablaban, estoy intentando recordar más eventos donde sé específicamente que fueron solo ángeles. Cuando se acercaron con María, ese está muy claro que era solo un ángel, ¿ok? Cuando se acercaron con Zacarías, en todas esas ocasiones, no me refiero al profeta Zacarías, me refiero al padre de Juan el Bautista. Todas esas ocasiones,
era un ángel que era el mensajero de parte de Dios hacia las personas, ¿sí? Entonces es una primera tarea que hacen los ángeles. La segunda tarea es que realizan obras comandadas por Dios, ¿ok? Envían mensajes de parte de Dios y realizan tareas comandadas por Dios. Y esa es la imagen que está colocándose en este lugar. Ángeles se mueven a través de toda la tierra realizando tareas comandadas por Dios, ¿sí? No sabemos todas las tareas que realizan. No sabemos cuáles son, ¿no? Pero se sabe que realizan tareas. Un ejemplo claro de estos aparece en el libro de Daniel. Cuando Daniel está orando, hay ángeles que están peleando batalla espiritual en contra de demonios o de ángeles caídos, ¿ok? Entonces, los ángeles están batallando ahí, por ejemplo, en contra del adversario, en un ambiente que tú y yo no vemos, ¿sí? Entonces, los ángeles bajan del cielo de las órdenes de Dios y cumplen las tareas que Dios les da. Los ángeles vuelven a subir después de que cumplen las tareas que Dios les da y se encuentran con Dios otra vez para que les den más mandatos a realizar, ¿sí? Y esa es la imagen que está observando aquí Jacob. Bien, bien importante. Una primera pregunta, ¿no? Este, ¿Quiénes son estos ángeles, no? Una segunda pregunta, ¿quién los está comandando, no? Y aquí se nos dice claramente quién los está comandando. Versículo 13. Y aquí hay una diferencia de traducción que vamos a notar. Versículo 13, vamos a leerlo en la Reina Valera, ¿va? Dice, versículo 13, y he aquí, en la Reina Valera, he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera. ¿Ok? Entonces aquí lo que está haciendo esta palabra estaba en lo alto, es que esta palabra en lo alto tiene dos posibles significados, ¿va? El primer significado es en lo alto. El segundo significado es junto a él, ¿ok? La NBLA da el significado junto a él, la Reina Valera tiene en lo alto, ¿ok? Ambas son ideas reales, entonces yo creo que vale la pena que las dos las demos. No se sabe del todo cuál es la traducción específica, ¿ok? Pero vamos a dar las dos. Primero, estaba en lo alto, entonces dice, Jacob estaba viendo la escalera, veía a los ángeles bajar, y arriba de toda la escalera, en el cielo, y arriba de todos los ángeles estaba Dios que los comandaba. Dios que dice quién baja y quién sube. Dios que es el Todopoderoso por lo mismo, que está en control de absolutamente todas las cosas. ¿Ok? Y entonces esta imagen lo que hace es que nos coloca esta idea. Dios se encuentra en control de todas las cosas. ¿Ok? Dios se encuentra en control de todas las cosas. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese que se observaba hasta arriba, Dios, era el que estaba dirigiendo a los ángeles. Entonces, es esta persona, Dios, por falta de una mejor palabra, es quien dirige todo el actuar divino que sucede en el mundo. Todo el actuar que sucede en este mundo está dirigido por aquel que está sentado en el trono, arriba en los cielos. ¿Sí? Esta imagen era para que Jacob aprendiera esa lección. Jacob tenía que aprender, este Dios comanda todo lo que sucede aquí en la tierra. Si Dios comanda todo lo que sucede aquí en la tierra, ¿de qué me tengo que preocupar? De nada, ¿sí? Porque Dios lo está ordenando todo. Entonces yo puedo depender de Dios. No tengo que preocuparme yo por estar haciendo todas las cosas bajo mi control. Más bien tengo que descansar en el control de Dios. ¿Ok? Es la primera lección que tiene aquí entonces. Piénsenlo así, ¿ok? Piénsenlo así. Jacob, donde quiera que fuera caminando, ahora iba a saber, junto a mí está una escalera. Junto a mí están los ángeles actuando.
Y arriba de todos los ángeles está Dios actuando, siempre acompañándome a mí. No tengo nada que temer, porque siempre está Dios obrando en donde quiera que yo estoy. ¿Sí? Esta escalera no está agarrada a un lugar. Esta escalera me va siguiendo a mí. Y donde quiera que yo esté, entonces soy cuidado por el mismo Dios. Esa es la lección que tenía que aprender aquí. La segunda parte de esta lección es con la otra traducción. ¿Ok? La traducción de la NBLA dice, el Señor estaba de pie junto a él. ¿Junto a quién? Junto a Jacob. O sea que aquí en la NBLA, Dios no estaba en la cima de la escalera. Dios estaba hasta abajo de la escalera. ¿Y qué nos dice esa imagen? Esa imagen, ojo, no quita el hecho de que Dios está gobernando de todos los ángeles. Lo que hace es que nos agrega esta idea. Dios no solamente está en el cielo, gobernando todas las cosas. Dios también está aquí, junto contigo. Su presencia está a tu lado. Te está acompañando su amor. Él no te deja donde quiera que tú vas. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo que en este pasaje Dios es el comandante de las fuerzas divinas, Dios es también alguien que se relaciona contigo. ¿Sí? En teología hay dos términos que describen la presencia de Dios que son bien importantes. Un término primero es trascendencia. Trascendencia. Esto describe la primera forma que vimos, que Dios está en lo alto, ¿no? Que Dios está arriba de todas las cosas. Trascendencia, ¿sí? Y el otro término es inmanencia. Inmanencia, que lo que describe este término es que Dios no solamente está en lo alto, Dios también está contigo, ¿sí? Entonces Dios es ambos rey y padre. Dios es soberano y es tu amigo. Dios es el Dios todopoderoso y también es el Dios tuyo, ¿sí? Y esa es la forma en la que se encuentra entonces con Jacob. Y por eso va y le dice, noten estas palabras, versículo 13, él estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Quiero que noten las palabras, las primeras palabras que dice. Yo soy el Señor. ¿Ok? Cuando dice yo soy el Señor, está hablándonos de la parte de trascendencia. Yo soy Yahweh, Jehová, el que existe más allá de todas las cosas. Es lo que significa yo soy el Señor. ¿Sí? Yo soy el Dios trascendiente. Lo podrían poner así como explicación. ¿Ok? Y al mismo tiempo noten que le dice, y soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac, tu padre. ¿Sí? Yo soy el Dios que es ambos todopoderoso y el que se relacionó de forma cercana con Abraham, con Isaac, que ahora se va a relacionar de forma cercana contigo, Jacob. ¿Sí? Versículo 14. ¿Qué le dice en el versículo 14? También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el oriente, al occidente, perdón, hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra, perdón. ¿Sí? Ahí que le está diciendo, estoy contigo. Las promesas que le hice a Abraham, las promesas que le hice a Isaac, te las estoy haciendo a ti. Tú estás bajo mi cuidado. Y lo reafirma en el versículo 15, y este yo creo que es el que más destaca esta idea, versículo 15, porque le dice, ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Noten ahí como le está diciendo ahora, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y también soy el Dios de Jacob. Todavía no lo está fraseando de esta forma, pero está diciendo esas implicaciones cuando le dice, yo estoy contigo. ¿Qué creen, hermanos? También Dios está con nosotros. Dios está contigo, ¿sí? De la misma forma en la que estuvo con Abraham,
con Isaac, con Jacob. Ahorita, el día de hoy, Dios está contigo. ¿Sí? Y hace algo bien bonito en este pasaje porque le dice básicamente yo estoy contigo de tres formas distintas, que las tres te agregan significado, ¿no? La primera, yo estoy contigo, afirma que es algo presente, ¿sí? El día de hoy, ahorita, está contigo, ¿sí? Entonces está afirmando esta idea del presente, ¿ok? La segunda es la parte donde dice, te guardaré por donde quiera que vayas. Entonces, al hacer eso, no solamente dice que es presente, sino que dice que es, que no tiene un espacio definido. No sé cuál es la palabra que puedes utilizar para eso, pero básicamente es algo atemporal, presente, ¿sí? Y es algo que es aespacial. Es que no sé si eso exista, pero básicamente es cualquier espacio, cualquier lugar, ¿sí? Yo estoy contigo por donde quiera que vayas. Donde sea que estés, está esta escalera contigo, ¿sí? Y la última, va y lo reafirma, pero no lo reafirma de forma negativa, ¿no? Le dice, no te dejaré, no te dejaré, ¿sí? Entonces, estoy en todo momento contigo, estoy en todo lugar contigo y nunca me separaré de ti, ¿sí? Voy a estar contigo hasta el final de los tiempos y no habrá nada que me vaya a separar de ti, ¿sí? Algo que nos recuerda muy bien Romanos capítulo 8, ¿no? Cuando dice, nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ok? Entonces tú y yo tenemos que recordar esta lección. Dios está con nosotros. ¿Va? Ahora, una última cosita de este pasaje que me gustaría que observáramos, y es que también podemos hacernos la pregunta, regresando a la idea de la escalera, el ángel, el que está hasta arriba de la escalera o al lado contigo, podemos hacernos la pregunta, ¿qué es esta escalera? Ya dijimos que no es una escalera física, ¿no? Ya dijimos que no es como tal una escalera que está en un lugar específico, ¿no? ¿Qué es esta escalera? Y esta parte la responde la escritura misma. Y básicamente nos dice, esta escalera es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Esta escalera es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Básicamente la idea que coloca esto, ahorita le vemos el pasaje, pero básicamente la idea que coloca esto es la siguiente. Tú y yo, la razón por la que podemos tener contacto con el cielo es a través de Jesucristo. El único que nos puede hacer tener esta conexión con Dios es Jesucristo. El único que consigue que haya estas bendiciones de parte de los mensajeros de Dios que actúan en todo el mundo, los ángeles, es el Señor Jesucristo. El único que hace que del cielo desciendan bendiciones para ti y para mí es el Señor Jesucristo. ¿Sí? No hay otra forma en la que podamos ser nosotros benditos si no es por el Señor Jesucristo. ¿Ok? Si pueden, acérquense a Juan, capítulo 1, versículo 51. Y ahí es donde se menciona. ¿Ok? Juan capítulo 1, versículo 51. Y con ese pasaje terminamos. ¿Va? Dice aquí. También le dijo, dice, en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aquí está hablando Jesucristo. Y Jesucristo va y cita ese pasaje que acabamos de observar en Génesis 28. Y lo cita, pero cambiando una parte, ¿no? ¿Cuál es la parte que cambia? Estaban bajando y subiendo los ángeles sobre qué. Ya no dice la escalera. Ahora dice
sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí? El cielo se abre, la presencia de Dios está con nosotros, los ángeles actúan a través de todo el mundo, pero solamente porque el Hijo del Hombre es la escalera. ¿Ok? Entonces, aquí les va la conclusión para nosotros en este día, ¿no? Ya resumiendo todo lo que observamos. El resumen básicamente va así. Dios se encuentra con las personas por su gracia, no por las obras, ¿sí? Si tú y yo procuramos actuar por nuestras obras, intentar hacer que nuestra vida esté bien por nuestras obras, vamos a fallar, ¿sí? Pero Dios es grande en gracia y aún así va y se encuentra contigo, ¿no? Así como lo hizo con Jacob. Jacob no lo estaba buscando y Jacob había actuado de una forma terrible toda su vida y aún así Dios se encontró con él por su gracia, ¿sí? La forma en la que le mostró que se estaba encontrando con él fue por este sueño que le permitió ver el ambiente divino, la parte que no vemos, ¿no? Y le permitió observar que siempre hay una escalera con él, en la cual se puede observar que lo que está en el cielo tiene contacto con lo que está en la tierra. Los ángeles, pero sobre todo Dios se acerca con él. Y en este caso Dios se acerca contigo. Y esa escalera en la que se acerca es y siempre será Jesucristo. Por eso tú y yo cuando observamos este pasaje tenemos que recordarlo en nuestros días. Tenemos que decir, Dios siempre está conmigo. Esa escalera siempre estará conmigo. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió. Y entonces esa unión ya es permanente. Dios siempre va a estar conmigo. Cada vez que oro, por eso recuerdo la escalera. Cada vez que oro tengo que decir, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. ¿Qué es cuando dices esas palabras? Lo que haces es que recuerdas que Jesucristo es la escalera por la que viaja este mensaje que estás teniendo a Dios. Él es el mensajero que lleva esta carta hacia Dios y su presencia y por eso llega nuestras oraciones. Él es el que va y de nuevo hace que sea posible que estas oraciones se cumplan y bajen del cielo a la tierra. ¿Sí? Por Él fueron dadas todas las palabras que hay en la Biblia y por Él tú y yo podemos estar de forma constantes, conscientes que cuando muramos vamos a llegar nosotros ahora subiendo por esa escalera al cielo. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a agradecer un buen la presencia de Dios con nosotros y agradecer que viene en Jesucristo. ¿Va? Vamos a terminar orando. Si pueden, acompáñenme. Padre, gracias porque tú eres tan grande, tan bueno con nosotros, que nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque nos muestras que nosotros como hombres tendemos a actuar de formas que no deberíamos, intentando ganarnos el favor de las personas, intentando incluso ganarnos tu favor, Padre. Pero gracias porque nos muestras que esos intentos no tienen ningún sentido. Ayúdanos a que podamos ver nosotros eso, que no intentemos dirigir nuestras vidas, intentando que nuestros planes sean los que tienen éxito, sino que más bien nos entreguemos por completo a tu orden, a tu reinado, que digamos que tú eres aquel que tiene que dirigir todas las cosas y que lo hagamos recayendo siempre en la esperanza que tenemos, que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro cuidador, nuestro pastor, nuestro amigo, que de forma constante está viendo por nuestro bien, aunque no lo merecemos, que tú vas y colocas de tu fuerza actuando sobre nuestras vidas. Vas y te preocupas, vas y nos escuchas, y que podamos agradecer todo eso, Padre, y que podamos nosotros adorarte, porque tú obras todo esto, que no lo demos por hecho y simplemente nos digamos cuidados y ya, sino que todo esto nos motive a adorarte a ti de vuelta, que seamos nosotros gente entregada a ti
y nuestras vidas y nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestras emociones se entreguen para adorarte a ti, Padre. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que fuera esa escalera y hubiera esta unión contigo, Padre. Ayúdanos también a recordar su actuar todos los días de nuestra vida y que dependamos de Él para todo. Tengamos fe en todo, Padre. Gracias por ti, por tu increíble actuar y por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.